Buenas tardes, cuando son cerca de las pasadas las 19:18 aproximadamente, aquí en Montevideo, estamos en Radio KDF, en la Mega Online de Montevideo, Uruguay, para decirte, alerta, últimos tiempos. Y bueno, para hoy tenemos con Ernesto, que me acompaña acá a mi derecha, y Matías en los controles, como siempre, haciéndole el aguante. Para hoy vamos a comenzar un estudio bíblico del libro del Apocalipsis en general. Y más adelante iremos tomando determinados puntos de dicho libro para profundizarlos. Y Ernesto va a seguir un poco el hilo conductor del programa anterior, Momento de Reflexión, donde estábamos hablando de los sacrificios humanos, ¿no? Y vamos a comenzar entonces con la introducción. Vamos a hablar un poco sobre la historia del libro del Apocalipsis, quién lo escribió, bajo qué circunstancia lo escribió. Bien. Empezando que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, con él se cierra todo el canon bíblico y por tanto la revelación escrita o logos de parte de Dios para los hombres. Es más, el libro de Apocalipsis es clave para entender todo lo que significarán los eventos del futuro en esta tierra. Por consecuencia, este libro interpreta gran parte de la Biblia en materia escatológica. Si obviamos Apocalipsis, dejamos de entender los propósitos de Dios que están por acontecer, entre otras cosas. De ahí la suma importancia de prestarle una debida atención. El apóstol Juan, el discípulo amado, tiene el privilegio de ser el último escribiente de la palabra de Dios. Dicha revelación dada a Juan la recibió hacia el año 96 de nuestra era, en la isla de Patmos, siendo él ya anciano y preso en ese lugar por causa del Evangelio por el emperador Domiciano, que vivió entre el año 81 y 96 después de Cristo. En el versículo 9 del capítulo 1 dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Del griego Apocalipsis, palabra con la que comienza el libro, la revelación de Jesucristo, por lo tanto la palabra en sí no tiene ningún sentido de destrucción o de catástrofe, como se entiende comúnmente cuando se habla de desastres en general, atribuyéndole el calificativo de apocalípticos, sino que en español Apocalipsis significa revelación, o mejor todavía, desvelación, es decir, descorrer un velo. En este caso, para dejar a la vista de todos algo que estaba encubierto o escondido u oculto tras ese velo. En el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Así pues, el propósito de este libro es el de darnos a conocer o de desvelarnos acerca de las cosas que estuvieron encubiertas u ocultas durante siglos y que han de suceder en breve tiempo. El estudio de este libro es muy importante para nosotros, Iglesia de los últimos tiempos, ya que ha de suceder pronto, como dice también en el versículo 1, las cosas que deben suceder pronto, o enseguida, según la traducción literal del griego, son para nosotros en este tiempo, las cosas que han de ser después de estas, y significa que cuando empiecen a acontecer, se sucederán rápidamente una cosa tras la otra. Útil para todos los creyentes de los últimos tiempos, por ello hay bendiciones para todos los que la leen y la escuchan. Fue útil para los creyentes que nos precedieron, es útil para los que vivimos en el resto de esta dispensación, y será muy útil para los que se conviertan a Cristo a partir del momento en que la iglesia sea arrebatada para recibir a Cristo en las nubes, como está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y para muchos que sin ser todavía creyentes se dispongan a buscar la verdad,
especialmente la revelación que va del capítulo 6 en adelante, va a ser muy útil para todos aquellos que se conviertan a Cristo después del arrebatamiento de la iglesia. Existen diferentes, en relación a la apología del verdadero entendimiento sobre el libro del Apocalipsis, vamos a decir que existen diferentes escuelas de interpretación de este libro. En este comentario vamos a ponernos, digamos, de lado del sistema de interpretación que nosotros creemos correcto. Empezando, tenemos el sistema de interpretación preterista. Para la escuela preterista, el contenido del libro ya es historia. Este entendimiento carece de lógica y no se ajusta tampoco a la realidad de muchas de las profecías del mismo. Si su cumplimiento ya se hubiera realizado en el primer siglo, durante el Imperio Romano, como opinan los seguidores de la interpretación preterista, entonces la bendición de dicho libro ya no vendría a nosotros, puesto que las cosas que han de suceder pronto ya habrían ocurrido y ya se habrían cumplido, por tanto. No obstante, esto nunca podría ser así, ya que, según leeremos, existen múltiples eventos descritos que todavía no se han cumplido. Y eso que ya ha pasado casi 2000 años desde la manifestación de dicha revelación, dada a la Iglesia por medio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, algunas de esas cosas tomémoslas como ejemplo. Nada menos que el arrebatamiento de la Iglesia, que está descrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, el levantamiento de la bestia anticristo y de su falso profeta, y la venida en gloria de nuestro Señor a esta tierra, eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21, o el reino milenial, en capítulo 20 de Apocalipsis. En cuanto al sistema, después hay otro sistema que se llama el sistema de interpretación espiritualista. Este sistema de interpretación sostiene que el Apocalipsis no tiene por objeto hablarnos sobre hechos del futuro, sino enseñarnos sobre ciertos principios espirituales. No obstante, esto contradice lo expresado por la misma palabra de Dios, cuando dice de este libro que es un libro profético. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Como dice la misma palabra, este libro en cuestión es profecía. Por lo tanto, nos está hablando de hechos reales que más tarde o temprano deberán acontecer sin lugar a dudas, aunque es verdad que el libro nos enseñará principios espirituales. No podemos descartar que en sí nos hable de hechos y de acontecimientos, dado el carácter profético del mismo. Hay otro sistema de interpretación que se llama el sistema de interpretación historicista. Existe en este sistema de interpretación de este precioso libro llamado historicista, este sistema ve en el Apocalipsis sucesos más o menos relevantes de la historia mundial que tienen que ver con la Iglesia, desde el primer siglo de nuestra era hasta los últimos tiempos actuales. Escribe un comentarista llamado Matthew Henry lo siguiente al respecto: este sistema es el más improbable y arbitrario de todos, puesto que la selección que los partidarios de este sistema hacen de los sucesos de la historia no pueden ser más arbitrarias. Además es evidente que muchos de los eventos descritos en el libro todavía no han ocurrido, todo lo que se describe después del capítulo 6 en adelante. Después tenemos otro sistema de interpretación. Sistema de interpretación futurista. Por definición, este es el sistema de todos los exegetas que interpretan la profecía en su sentido literal, tratando de diferenciar los hechos de los símbolos. La realidad es que este libro es escatológico en su mayor parte.
Es decir, que habla de las cosas que han de ocurrir. Por lo tanto, la profecía que contiene, la cual es la base del libro, debe entenderse en su sentido literal siempre que sea posible, y no en un sentido puramente simbólico. Negar que el Apocalipsis es un libro de profecía predictiva equivale a hacer caso omiso del estilo, del tema y de los acontecimientos futuros registrados en dicho libro. Fuera de toda duda, la segunda venida, el conflicto final de Cristo con las fuerzas del mal, el milenio, el juicio postrero, son sucesos pertenecientes todavía al futuro. El esquema futurista de interpretación insiste en que las visiones de este libro en su mayor parte se cumplirán hacia el fin y en el fin de la era presente. De hecho, este es un libro más literal de lo que parece. Siempre que lo permita, hay que entenderlo de forma literal. Este autor entiende que el sistema de interpretación futurista es el correcto a todas luces. Llamadas, ahora vamos a hacer unas llamadas de atención importantes. Es menester que nosotros, como Iglesia de Cristo, prestemos la atención debida a este libro. Lo leamos, lo estudiamos y lo creamos. Este es un libro muy especial y al respecto a la hora de considerarlo y atender a él hay bendición. Y por lo contrario, hay juicio para los que le añadan, menosprecien o nieguen siquiera parte de él. Veámoslo. Respecto a la bendición, dice la Biblia, dice el libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso está en Apocalipsis 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Respecto al juicio dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. En relación al cumplimiento de las cosas anunciadas, tenemos que decir que la mayoría de las cosas anunciadas en este libro se cumplirán una detrás de otra, y a veces superponiéndose unas a otras, cuando la Iglesia de Jesucristo sea alzada a los cielos para recibir al Señor. Eso pueden repasarlo también, volvemos a insistir, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Por lo tanto, dado el avance de los tiempos y de las profecías ya cumplidas, hemos de esperar que la Iglesia sea prontamente sacada de este mundo para que todas las cosas anunciadas en las que el juicio de Dios hacia los impíos es inherente e implacable se cumplan pronto. De hecho, nunca podrán cumplirse muchas de las cosas de este libro mientras la Iglesia esté aquí, sobre la tierra, ya que el poder del Espíritu Santo en ella y a través de ella imposibilita que Satanás pueda levantar a su bestia anticristo y a su falso profeta, y que consecuentemente Dios pueda enviar su juicio a un mundo que le niega y que ha abrazado al hombre de pecado, el hijo de perdición, en lugar de a nuestro Señor Jesucristo. Prestemos atención al versículo 1 del capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Debemos entender, por lo tanto, que cuando Juan es llamado y llevado al cielo, después de recibir instrucciones para las 7 iglesias, que están descritas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, que también identifican la actuación de la Iglesia de Cristo a través de estos casi 2000 años de historia eclesial, la Iglesia al final de su historia sube allá al cielo y es espectadora
de las cosas que sucederán después de esta. Es decir, de las cosas que ocurrirán justo después de su propia historia y que no podrían ponerse en marcha ni ocurrir permaneciendo esta en la tierra. Pensemos que debemos entender que de ninguna manera puede el diablo levantar a su hijo de perdición estando el poder del Espíritu Santo operando. Y esto siempre es a través de la Iglesia. Por otra parte, la Iglesia no podría desenvolverse sin el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo manifestado en poder a partir de aquel bendito día de Pentecostés, cuando vino y se derramó en aquellos primeros creyentes, eso está en el capítulo 2 de Hechos, y los mismos creyentes que vivamos en el tiempo en el cual se cumplan estas cosas, debemos ser sacados de aquí. Veamos en la palabra estas cosas, enseña Pablo a los de Tesalónica respecto a la venida del Señor en gloria. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esto acontece, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 10. Nosotros los creyentes de Cristo estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza bienaventurada es la que cumplirá cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, cumpliéndose así las palabras proféticas expresadas por el apóstol Pablo, las cuales leemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Curiosamente, la voz que Juan oyó desde el cielo, que le instaba a subir allí, era como de trompeta, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Bueno, y por tanto la revelación escrita, o logos, de parte de Dios para los hombres. Es más, el libro de Apocalipsis es clave para entender todo lo que significarán los eventos del futuro en esta tierra. Por consecuencia, este libro interpreta gran parte de la Biblia en materias escatológicas. Si obviamos Apocalipsis, dejamos de entender los propósitos de Dios, que están en el aguante. Para hoy vamos a comenzar un estudio bíblico del libro del Apocalipsis en general.
y más adelante iremos tomando determinados puntos de dicho libro para profundizarlos. Y Ernesto va a seguir un poco el hilo conductor del programa anterior, Momento de Reflexión, donde estábamos hablando de buenas tardes, cuando son cerca de las pasadas las 19:18 aproximadamente, aquí en Montevideo. Estamos en Radio KDF, en la Mega Online de Montevideo, Uruguay, para decirte alerta últimos tiempos. Y bueno, para hoy tenemos con Ernesto, que me acompaña acá a mi derecha, y Matías en los controles, como siempre, haciendo por acontecer, entre otras cosas. De ahí la suma importancia de prestarle una debida atención. El apóstol Juan, el discípulo amado, tiene el privilegio de ser el último escribiente de la palabra de Dios. Dicha revelación dada a Juan la recibió hacia el año 96 de nuestra era, en la isla de Patmos, siendo él ya anciano y preso en esos sacrificios humanos, ¿no? Bueno, y vamos a comenzar entonces con la introducción. Vamos a hablar un poco sobre la historia del libro del Apocalipsis, quién lo escribió, bajo qué circunstancia lo escribió. Bien, empezando que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, con él se cierra todo el canon bíblico.